cuenta, mi grupo está conformado por Valeria Solano, Gabriela Medina, Nicole Molina y Valeria Lara. Nosotros les vamos a hablar sobre el libro de los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, pero primero queremos hablarles de quién fue Jesús Martín Barbero. Él nació en el municipio de Navas del Marco, en la provincia de Ávila, en España, en el año 1937. Fue un filósofo y semiólogo que a los 23 años llegó a Colombia y desde ese entonces se dedicó a comprender el mundo, su gente y en especial la forma en cómo se comunican. Aportó valiosas interpretaciones de características, consecuencias, posibilidades y desafíos que trae consigo la modernización de una sociedad tan multicultural como la latinoamericana. Entre sus obras más importantes están Procesos de Comunicación y Matrices en 1987, Pretextos, Conversaciones sobre la Comunicación y sus Contextos en 1995, La Nueva Representación Política en Colombia en 1997 y de los medios de las mediaciones en el 2010, y del que todas les vamos a hablar sobre puntos importantes que trata en su introducción. En la introducción de la primera parte del libro nos hablan de lo importante que es la mediación, es decir, el espacio que hay entre lo que comunica el medio y lo que la gente percibe. Porque justo en los años 80 la comunicación en Latinoamérica empieza a ser influenciada por cambios drásticos tecnológicos. Entonces ya a finales de estos años Latinoamérica recibe un enorme flujo de nuevas tecnologías y teóricos o expertos en el tema se dan cuenta de que se estaban produciendo fenómenos acelerados con respecto a cómo había tratado la sociedad las ideas transmitidas en los medios de comunicación antiguos o tradicionales. También nos hablan sobre la hegemonía, la cotidianidad, la psicología de las muchedumbres, entre otros temas que les vamos a ir explicando a través de las ideas principales. Como primera idea principal de esta primera parte del texto tenemos que el concepto de pueblo se aclara con base en la división de clases que definen a la sociedad, tomando en cuenta las posturas de los anarquistas y marxistas en ese sentido, las cuales presentan una ruptura epistemológica con el culturalismo y observan la posibilidad de cambio en los individuos que conforman la sociedad. Esto quiere decir que esta transformación del concepto de pueblo en el de clase tiene un lugar de acceso privilegiado en el debate entre anarquistas y marxistas, debate en el que mientras el anarquismo inscribe ciertos rasgos de la concepción romántica en un proyecto y unas prácticas revolucionarias, el marxismo, por el contrario, efectuará una ruptura completa con lo romántico, recuperando no pocos rasgos de la racionalidad ilustrada. Como segunda idea tenemos que Barbero dice que es con la revolución de 1848 cuando se comienza a instaurar una percepción del peligro que pueden causar las masas al sistema establecido y se configura el término de multitud entrelazado por el poder que ésta posee. Para entender esto, se nos propone una forma de analizar estos puntos claves. En primer lugar, debemos entender a la multitud como la clave para construir la democracia moderna, aunque no se dejen de ver los problemas que conlleva una sacralización de las ideas por la cantidad de las personas que las siguen. En segundo lugar, debemos concluir con un apartado de los primeros estudios relacionados con la multitud y la comunicación que se dan en el entorno de la psicología social. Y por último, debemos percibir el cambio como proveniente de los factores culturales que envuelven a los individuos en la sociedad y realizar una crítica al establecimiento hegemónico que produjo la occidentalización de las reflexiones. Tercera, después de la Primera Guerra Mundial se da un desplazamiento de la hegemonía y la reflexión hacia América del Norte. Con esta relocalización de las ideas se comienza a entender la labor de los medios de comunicación en la configuración de la democracia y de las ideas de libertad, sustentadas en el dinero y pensamiento que se promueven en la cultura de masas. Si se analizan las posturas teóricas de Daniel Bell, Edward Shields y David Reisman, con base a lo anteriormente dicho, da como resultado un culturalismo que recubre el idealismo de sus presupuestos con el materialismo tecnologista de los efectos y la inflación histórica de su mediación. La nueva sociedad no es pensable más que a partir de la comprensión de la nueva revolución, la de la sociedad del consumo, que liquida la vieja revolución operada en el ámbito de la producción. Otra de las ideas principales es que se decía que la masa tiene dos caras. Una es la aglomeración concreta pero socialmente abstracta y su verdadera existencia es solo estadística, y la otra es la cara viva de la masa. Con la cara viva de la masa se refieren a la multitud popular. Como decía el escritor Víctor Hugo, frente a toda tendencia culturalista, el valor popular no está en la belleza,
sino en la representatividad sociocultural, en su capacidad de materializar y en expresar el modo de pensar y vivir de las clases inferiores. Entonces estas lo que hacen es que reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica o dominante, pero la integran y difunden con lo que viene de su memoria histórica. Otra de las enseñanzas que nos deja esta idea es que nosotros no podemos ver a la sociedad simplemente como un grupo aglomerado de personas en una estadística, sino que tenemos que ver qué pasa realmente dentro, qué la representa y qué la hace ser una sociedad. Otra idea principal muy importante, como dije hace un momento, es que la mediación es el espacio que existe entre lo que comunica el medio y lo que la gente percibe. Pero para ampliar un poco más este concepto, me refiero a que la comunicación ya no es un proceso tan sencillo donde el emisor emite el mensaje y el receptor lo recibe, sino que hay que tener en cuenta que cada persona es distinta y que todo aquello que yo interprete de lo que me diga el medio va a depender de dónde estoy, de lo que está a mi alrededor y con quién recibo el mensaje. Entonces por eso se le llama mediación, porque hay muchos aspectos que median entre lo que yo estoy entendiendo de la idea comunicada y lo que realmente significa esa idea. Aquí también es importante resaltar que existe una remediación, que es esa misma idea transmitida pero a través de otro medio. Por ejemplo, una persona que va al cine a ver una película y otra que se la ve desde la casa. El mensaje es el mismo, pero las dos personas van a tener una experiencia totalmente distinta, porque claramente el mensaje está remediado y junto a la mediación hace que existan culturas, pensamientos e ideologías distintas. Como conclusiones de la primera parte del libro podemos resaltar que, primero, a finales de los años 80 y principios de los 90, Latinoamérica recibía distintos mensajes a través de varios medios y de ahí surgen estudios para ver cómo esas mediaciones crean imaginaciones de los mensajes en las culturas que lo perciben. Como segundo, es que los medios ya no son un artefacto vertical que impone su lógica en la sociedad. Ahora están para que la gente la reciba, habiendo un espacio intermedio que es el que va a determinar cómo una comunidad la va a percibir, que es lo que produce una cultura. Y como tercero, es que no está mal que los medios a través de las mediaciones produzcan culturas, pero lo que no podemos permitir es que esos medios opriman y minoricen a las clases populares, sino que las den a conocer como más sanas, representativas y libres. Bueno, a continuación hablaremos sobre las ideas principales y conclusiones de esta segunda parte del libro, que es el largo proceso de enculturación. En esta se habla sobre la centralización de la política, del Estado, la unificación cultural, entre otros. Entonces, tenemos que durante la mercantilización, la economía pasa de ser una economía doméstica a ser una economía política y que el mercado se basa en la identificación del Estado por el interés común, es decir, se primaban las necesidades colectivas. La centralización del Estado es otra de las ideas principales y este consta de dos integraciones básicas, una integración horizontal y otra vertical. La horizontal no tiene un muy buen vínculo con el Estado, ya que es la sociedad popular y los grupos y subgrupos que la integran, ya que sus equilibrios internos están regidos por diferentes normas y rituales, creando esta la incompatibilidad con el Estado al tener diferentes formas de relacionarse y de expresarse cada cultura. Y por otro lado, la integración vertical basa en que el individuo se desliga de todo lo grupal, es decir, de todo lo que lo relaciona con un otro y pasa a ser autoridad central, donde el Estado es el único aparato de cohesión social. Y por último, para los ilustradores, nación era la idea de patria que tenía un sentido social en donde predominaba el bien público al bien particular. Siguiendo este orden de ideas, resaltamos otras ideas principales que nos parecieron muy importantes. Por ejemplo, durante el texto nos habla mucho sobre las diferencias de las clases sociales, la popular y la burguesa, sus diferentes prácticas culturales y también pues, sus ideologías que nos permitieron conocer a través de estas su comunicación. Asimismo, en el texto se nos presenta lo que es la comunicación oral, la literatura que aparece presente y que ayuda a la clase popular a pasar de lo oral y al escrito, y la transformación de lo folclóricos. También nos presentan a dos autores, Cordel y Colportage, que ellos a través de ejemplos donde de diferentes lugares nos hablan, donde unos utilizan almanaques y otros afiches, nos ayudan a conocer su comunicación y las prácticas culturales de ellos. También con el tiempo aparecieron las imágenes que eran sobre todo religiosas. Estas sirvieron para darle fuerza a las clases populares y estas eran por ejemplo, de vírgenes, santos
y la gente tenía muchas creencias sobre estas, que eran que si tenían un afiche del santo y le rezaban a este teniéndolo al frente, pues su oración era como más escuchada por Dios, por ejemplo. También surgieron los melodramas, que estos ayudaron a que se pudieran mostrar las clases sociales, sus diferencias, las diferentes situaciones sociales que se presentaban en ese momento a través de los gestos que hacían y las diferentes obras que tenían, que sirvieron para mostrar la narrativa de la época, y así la clase popular empezó a ser un objeto de masas. Como conclusiones tenemos que el tiempo está conformado por ciclos y estos conllevan la temporalidad social en la cultura popular. Entonces, cada estación de cada año posee un ciclo en torno al tiempo de las fiestas y estas renuevan el sentido de la cotidianidad. El saber mágico, astrológico, medicinal o psicológico permea por entero al mundo popular y las mujeres han sido las principales encargadas de la transmisión de la memoria popular. Una conclusión es que estas culturas han sido socialmente divididas, con prácticas culturales diferentes y que con el tiempo se ha mostrado que existe una supremacía por la burguesía y la popular ha quedado por debajo. Estas no se cruzan y si una llega a tocar a la otra es para manipularla y alienarla, como hoy la cultura de masas. Yo les voy a hablar sobre las ideas principales y las conclusiones de la tercera parte. En primer lugar, tenemos que desde los años 20 la mayoría de los países de América Latina inician un proceso de reorganización en sus economías y de readecuación de sus estructuras políticas. Vemos que la industrialización se lleva a cabo y comienza el proceso de las exportaciones e importaciones en cada uno de los países de América. En segundo lugar, tenemos que la más mediación se dio durante un tiempo marginal. Era lo heterogéneo y lo mestizo frente a una sociedad normalizada, al complejo de extraños que sufren y sienten. Tenemos que la gente venida del campo vino para luchar por sus derechos, también le tocó aprender a tomar buses, a conocer las calles y a gestionar documentos de identidad que pues son los derechos de un ciudadano. También vemos que fueron adquiriendo poco a poco rasgos marcados, porque en medio de su ignorancia hacia las normas, su deseo era acceder a los bienes que representaba estar en la ciudad. También tenemos que la expresión más rutinariamente identificable como nacionalista y a la vez más entrañablemente popular, masiva de latinoamericana, fue el cine mexicano, ya que el cine se volvió una nueva experiencia cultural. El cine va a conectar el hambre de las masas para hacerse pues visiblemente socialmente. También ya que en él se podían observar gestos, rostros, modos de hablar y hasta de caminar, paisajes y colores que educaban a la sociedad. Ahora les voy a hablar sobre las tres conclusiones. La industrialización se lleva a cabo en la base de la sustitución de importaciones a la formación de un mercado interno y un empleo creciente de la mano de obra, en el que es decisivamente la intervención del Estado y sus inversiones en obras de infraestructura para transportes y comunicaciones. También tenemos que las personas del campo hicieron presencia en busca de un mejor futuro, ya que querían trabajo estable, salud, educación y diversión. También tenemos que ver que debido a la aparición del cine se adoptan nuevos hábitos y códigos de costumbre. Se dice que en el cine uno no iba a soñar, sino a aprender.